¿Me escuchas? Hola. ¿Me ves? Ya. Bueno, sí, sí, se te escucha. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás Nicole? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Santi? Todo bien, ¿y Primero tú? agradecerte, te presento a mi amiga Jofa, que ya mismo prende la compu. Hola, ella va,
ella va a dirigir la capacitación. No sé si tengas cosas en esto PowerPoint, las puedes tranquilamente compartir y tienes aproximadamente 30 a 40 minutos para tu exposición. Si necesitas más, igual puedes tomar un poquito más grande. Entonces, Sí, nos de acuerdo. un gusto verte. Hola. De igual manera. Hola. Ya puedes aceptar los datos. Hay mucho eco. ¿Estás ¿Me apagado? escuchan bien? Sí, sí se escucha bien, doctor. ¿Usted nos Sí, ok. escucha? Ya. Sí, ahora sí está normal. A ver, ¿cómo va a ser? ¿Solo es a la escuela o se unen más personas? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es tu Eh, nombre? Johan Pérez, doctor. Johan. Sí, tenemos a la red complementaria que están todos los consultorios jurídicos también, que son parte de la Defensoría Pública y toda la Defensoría Pública. Ya puedes iniciar. Doctor, ya vamos a iniciar, entonces ya Ok, ya le presentamos. ok, me avisa, ¿ya? Ya, se fueron las palabras y de ahí le doy la palabra, doctor. Muchas gracias. De Bienvenido. acuerdo. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar un cordial bienvenida a la capacitación sobre los desafíos de la democracia. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva Morillo, directora de la Escuela Defensorial, el doctor Héctor Santiago Cova Rodríguez, estimados y estimados coordinadores, directores, compañeros y compañeras de la Defensoría Pública, estimadas defensoras y defensores públicos, miembros de la red complementaria de la defensa jurídica pública, señoras y señores, sean todos bienvenidos y bienvenidas. La democracia en el Ecuador enfrenta desafíos como la corrupción, la exclusión social, la falta de participación ciudadana, la violencia política y la necesidad de fortalecer la independencia institucional. Además, la lucha por la igualdad de género en la política y la necesidad de garantizar la seguridad en los procesos electorales son aspectos relevantes. La corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública socavan la confianza para todos estos aspectos relevantes. La corrupción y la falta de transparencia, la confianza en las instituciones democráticas, la violencia política, especialmente durante las campañas electorales, generan temor entre los votantes y limita la participación democrática. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión.
Si el participante desea realizar una pregunta o consulta, lo pueden realizar por medio del chat o alzando la mano virtual del Zoom. Unos minutos antes de finalizar la capacitación, se enviará el link de registro. La certificación será entregada únicamente a quienes cumplan el registro de asistencia. En este sentido, saludamos y damos la bienvenida al doctor Santiago Cova Rodríguez, que le vamos a leer unas palabras de su hoja de vida. Títulos obtenidos: Maestría en Criminología Compleja y Compliance Penal, especialización superior en Derecho Procesal, maestría en Derecho Procesal Penal, diplomado en Derecho Procesal Penal, diplomado superior en Enseñanza y Aprendizaje Efectivo en Educación Superior, doctor en Ciencias Jurídicas de abogado en los tribunales de la República, licenciado en Jurisprudencia. Sí, pero no veo ninguna imagen. Solamente hay un sello, doctora. ¿No? Sí, un expositor me refiero, qué chistosa. ¿Ah? Trabajó en el Congreso Nacional, secretario de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica, juez 21º de Garantías Penales de Pichincha, juez 12º de Garantías Penales de Pichincha, profesor de Teoría del Proceso Penal en la Universidad de los Hemisferios y actualmente es abogado de libre ejercicio, profesor titular de Derecho Penal, Teoría del Delito y la Pena, delitos en particular, Procesos Penales en la Universidad de las Américas UD, profesor de posgrado en Argumentación Jurídica en la UMED. Damos la bienvenida al doctor Santiago Cova. Gracias, buenos días. Me informan si se ve, porque hay muchas personas en el chat que dicen que solo se ve un sello. Sí, se ve. Sí se le ve, doctor. Ah, ok, perfecto. Sí, sí se ve. Gracias. Ok, de acuerdo. Les comento que tenía una exposición con relación a la democracia, pero ya que esta clase o esta charla va a ser para la gente de la Defensoría Pública, vamos a hablar más sobre los problemas que tenemos en la defensa, en el libre ejercicio, en el trabajo de fiscalías, en el trabajo de jueces, con relación a la famosa democracia. La democracia, de acuerdo a lo que nos dice Abraham Lincoln, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Mahatma Gandhi nos dice, la democracia se romperá con las riendas tensas, solo podrá existir en confianza. Alberto Einstein nos dice que el ideal político democrático es que todo el mundo debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Octavio Paz nos dice, sin libertad, la democracia es despotismo y sin democracia, la libertad es una quimera. De lo que hemos analizado o de los pocos análisis sobre democracia, vamos a terminar diciendo que la democracia tiene principios básicos, como el ser inclusivo, que exista accesibilidad, participación y única, y específicamente la libertad. La libertad con relación al respeto a los derechos humanos, en el sentido que los derechos humanos actualmente es considerado como lo más importante dentro de nuestro sistema legal. Antes, no mucho antes, existía la famosa pirámide de Kelsen, a través del cual la Constitución era la norma suprema. Resulta que no, que actualmente los derechos humanos es
la norma suprema. Y actualmente, uno de los derechos humanos es el derecho fundamental a tener un debido proceso. Por ejemplo, vamos a hablar de las libertades y vamos a hablar específicamente de la libertad que tenemos o que deberíamos tener nosotros en nuestro sistema judicial, que es la libertad de defensa. La libertad de defensa es tan importante en razón de que no solo tiene que ser una defensa formal, sino también una defensa material. No solo se tiene que decir yo tengo un abogado, sino que ese abogado tiene que estar capacitado para la defensa. Capacitado no solo en el sentido de ser parte de un proceso, de tener una profesión, sino de tener todos los medios necesarios y suficientes para garantizar que esta defensa sea igual. Así que del principio de defensa nace el principio de igualdad. ¿De igualdad de qué? De igualdad de armas. ¿Por qué? Porque un abogado en defensa tiene que tener las mismas garantías básicas con relación a esta libertad. ¿Cuáles son los problemas actuales que tenemos con relación a esta democracia, con relación a esta libertad que tenemos dentro de nuestros procesos? Es que existe actualmente, y peor aún con la aceptación o no de este nuevo proyecto de ley que ha sido enviado sobre las economías criminales, de una desaparición de las garantías del debido proceso. Porque dentro de las garantías tenemos entre varias de esas, pero tenemos una garantía a que se nos trate en una forma igual. ¿Cuál es el problema cuando cambiamos de un derecho penal garantista, a través del cual nosotros y nuestra Constitución nos dice ahora, a lo que estamos queriendo llegar, a un eficientismo penal y más aún a un derecho penal del enemigo, a través del cual queremos que a la persona que por el momento es considerado como un posible delincuente, un sospechoso del delito que sea considerado directamente como un enemigo. ¿Qué pasa cuando se le considera a un posible infractor como un enemigo? Lo primero, la primera garantía básica que se quita es la presunción de inocencia. Entonces, el Señor no solo se le considera como un posible, sino ya se lo considera como un enemigo. Y al considerarle como un enemigo, se le comienza a retirar varias garantías que tienen los ciudadanos. Así que terminamos tratándole al delincuente como un no ciudadano. Y a quienes no se les considera ciudadano, en este momento dice al delincuente. ¿Qué pasa con el tema de ser accesible, participativo e inclusivo dentro de la famosa democracia? La democracia es un todo. El momento que nosotros a cualquier persona investigada le tratamos como una persona que ya es culpable, le quitamos el principio de inocencia, le comenzamos a retirar varios de las garantías. Entonces ya no somos un Estado garantista de derechos y justicia, sino ya pasamos a ser un Estado que no respeta los derechos. Pasamos a ser
un salvador. Y en El Salvador resulta que las personas, aparte de que ya se les considera enemigos, se les quita, por ejemplo, el derecho a la defensa o se les quita el derecho a la libertad, a un proceso justo, a un debido proceso. Y como habíamos hablado, el derecho a un debido proceso es un derecho humano, por lo cual se le está quitando la libertad. Y con esto, al quitarle la libertad, le estamos quitando el derecho a la defensa, al principio de igualdad, con lo cual se está afectando específicamente a la libertad y a la democracia. Eso con relación específicamente al derecho penal, considerado como el derecho penal garantista, un derecho penal del enemigo, o en este caso, un derecho penal eficientista, que estaría en la mitad. Lo que no queremos verle a una persona como enemigo, sino que el derecho penal sirva de eficiencia para los problemas sociales. El momento que nosotros le consideramos al derecho penal como una salida, no como una política criminal, sino como una salida, resulta que estamos cambiando nuestra justificación de ser. Y ya pasamos de ser, ya dejamos de ser una sociedad democrática a una sociedad autocrática, en el sentido de que le comenzamos a buscar ya no lo que le beneficia a todo el pueblo, sino lo que nos beneficia a la mayoría. ¿Qué pasaría si, basándonos en la democracia, lanzamos un proyecto de ley en la cual diga que por mayoría decidimos que va a haber pena de muerte? Se podría, por mayoría, en forma democrática, porque la democracia actualmente se considera que es la mayoría, aprobamos la pena de muerte. Y se pueden morir muchas personas o encarcelar a varias personas en forma ilegal en base a la democracia. La democracia actualmente, sí. Perdón, ¿alguien hizo una pregunta? No. No, Ok. Perdón. Ok. Estamos hablando de la democracia y el derecho penal. La democracia y el quitar derechos a nombre de la democracia y la utilización del derecho penal a través de un simbolismo penal o la famosa simbología penal, que es nuestro actual proyecto de ley. Nuestro actual proyecto de ley o lo que pasó recién con el aumento de penas, saber si el aumento de penas, que es un tema de simbologismo penal, mejora la democracia, porque resulta que ahora la parte de la democracia es el derecho penal. Con el derecho penal y a través de la democracia vamos a votar para quitar derechos. Otra, la democracia como simbología penal y más aún con la famosa simbología de redes sociales. Ahora importa más
la justicia de las redes sociales que la justicia en los juzgados. Entonces, en el juzgado a una persona le terminan ratificando la inocencia, pero antes de eso le hicieron un linchamiento mediático que resulta que la persona ya no puede conseguir trabajo, ya no puede vivir en su mismo barrio, ya no puede estudiar en el mismo colegio, se le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque el simbolismo que damos nosotros a la famosa democracia de las redes sociales nos afecta y nos afecta en una alta mayoría. La libertad que se tiene que dar como parte de la democracia tiene que ser una democracia en todo sentido. Aparte de eso, esta democracia tiene que ser inclusiva, accesible y participativa. Los problemas que tenemos actualmente con relación a la democracia, por ejemplo, tenemos en las campañas electorales, a través del cual un voto significa aprobación. ¿A quién? ¿Al trabajo o a la persona? El momento que nosotros aprobamos a una persona, nuestro voto está siendo un voto personalizado, no tan representativo. Entonces ahí el tema de la democracia representativa cambia a ser una democracia personal. Y nosotros no votamos por un representante, estamos votando por una persona. ¿Cuál es el problema de la democracia representativa actualmente en nuestro país? Es que en nuestro país nosotros por el momento elegimos a una persona. Cuando anteriormente uno elegía a un modelo de gobierno, a un sistema de gobierno, o se era al principio, o se era de izquierda o se era de derecha, o se era de centro izquierda, de centro derecha. Resulta que actualmente uno vota por una persona. No le importa su ideología, no le importa su partido político, no le importa el tema de quién es esa persona o qué representa esa persona. Algo que a mi parecer es perfecto. ¿Por qué? Porque uno no debería votar por una persona, por un partido político. Pero lo que sí debería votar uno es por los méritos que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque actualmente nuestra asamblea está dirigido por personas que no conocen sobre la legislación. ¿Cuál es el trabajo de la asamblea? El trabajo de la asamblea es legislar. ¿Por quién votamos? ¿O quién ganó? No ganó el más capaz. O tal vez sí. Vamos a ver al final de los 4 años si votamos por el más capaz. Pero por el momento nosotros votamos por una idea, ni siquiera por una ideología. Nosotros votamos por una persona y todas las personas que están atrás. No es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la campaña, pero nosotros votamos esta elección nosotros votamos por un cartón. ¿De acuerdo? Entonces, como está el cartón, vamos a votar por el cartón. Y todo lo que representa el cartón, por esa persona, votamos. ¿De acuerdo? Espero, por bien de todos,
que nos vaya bien, que sea la persona adecuada. ¿Eso en qué afecta a la democracia? Afecta que mucha gente vota y equivale el mismo voto. Una gente que vota por un cartón, por una gente que vota por una ideología. Y entramos ahí a la democracia. ¿Y qué tipo de democracia tenemos actualmente? La democracia del voto. Así que si tenemos el 50.1%, eso se tiene que hacer. Y el otro 49.9%, ¿qué le pasa? ¿Democracia con el voto? ¿Nosotros a través del voto terminamos decidiendo los derechos de las otras personas? Por ejemplo, tuvimos una votación hace algunos años a través de un referéndum, una consulta popular, que nos decían, señores, ¿quieren que salga el ejército a las calles? Y dijimos, no. Y nos volvieron a preguntar después. Y ahora dijimos, sí. ¿En qué cambió? ¿En que la gente sabía por qué votaba? ¿O votaba a favor o en contra de una persona? Ahí tenemos nuestro problema. Así que debemos nosotros, para ser más demócratas, tener más conciencia de lo que vamos a votar. Así que uno de nuestros principales problemas es el tema de la capacitación que tenemos que tener todas las personas con relación a por quién votamos, qué votamos y qué queremos. Otro de los problemas es que actualmente tenemos diferentes formas de analizar las cosas. Obviamente que eso se aprende con capacitación. La gente actualmente se deja manipular por las redes sociales y las redes sociales terminan decidiendo quién es bueno o quién no es bueno. Recién en los Estados Unidos, por cierto, le juzgaron a una empresa por manipular las elecciones. No la manipulación en el sentido de le quito o le pongo votos, cambio los números, sino que te comienzo a distorsionar la verdad. El momento que yo te distorsiono la verdad, tú vas a ver la verdad que yo quiero que tú veas. Y así tenemos el gobierno de Trump. No lo digo yo. Ya el Congreso lo encontró culpable. Obviamente después llegaron otro de los poderes y decidió que no. Pero la manipulación mediática es otro de los problemas que tenemos. Otro de los problemas es la falta de representación. La falta de representación en el sentido específico de ser inclusivos. Porque los jóvenes van a buscar una buena legislación para los jóvenes. Los empresarios van a buscar una buena legislación para los empresarios. Los trabajadores para los trabajadores. Y así. El tema es que tenemos que ser todos inclusivos. ¿Para qué? Para que esta democracia no sea solo para la mayoría, sino sea para todos. Y otro de los problemas que tuvimos ahora es la falta de representación en razón del exceso de representación que tuvimos. ¿Por qué? Porque tuvimos 18 candidatos a presidente.
ese exceso de candidatos hace que matemáticamente nadie pueda obtener una mayoría, sino que al existir tantos representantes, los votos comienzan a irse con quien a mí yo siento que me representa en un tema meramente inclusivo. Ok, yo voy a votar por los profesionales, así que yo voy a votar por mi presidente profesional. Pero resulta que hay 5 profesionales. Chuta. Ok, voy a votar no solo por el profesional, sino voy a votar por el profesional que es académico. Ok, y resulta que ya ahí hay 3. De los 3 digo, a ver, vamos, y comienzo a quitar la representación al que de verdad debería ir. Si solo existirían 5, que cada uno represente a alguien. ¿Por qué? Porque ese es el tema de ser inclusivo. ¿Ya? Yo voy a votar por alguien que sea feminista. De acuerdo. Pero, ¿por qué? Porque a mí me parece, porque yo creo que él me va a representar a mí. Cuando hay un exceso de representación, hay una falta de representación. ¿Por qué? Porque nos confunden. Y el tema inclusivo te cambia. Otro de los problemas que tenemos actualmente es la división de poderes. Y ese cambio de división de poderes y los famosos pesos y contrapesos de Montesquieu, creo yo que se debería regresar a tener 3. Cada uno con su poder definido y que no se pueda ser afectado. Ejecutivo, legislativo y judicial. En nuestra Constitución se crearon 2 poderes más, el uno que es el poder de control y el otro, el poder ciudadano. Con esto se terminan los pesos y contrapesos y resulta que tenemos actualmente, como lo tenemos, con un hiperpresidencialismo. Porque resulta que el presidente empieza a cooptar todas las otras, a todos los otros poderes. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo realiza y así se lo puede hacer. Actualmente, y esto como Santiago Cova, creo que estamos en el mismo camino anterior. Estamos entrando otra vez a otro hiperpresidencialismo por una simple razón. El presidente el presidente actual se está llevando todos los poderes. Ya no solo está en el ejecutivo, está en el legislativo, está en el judicial, está en participación ciudadana y está en control. Y él está ahora haciéndose cargo de todo. Este nuevo, ya entrando un poco de política actual, este nuevo proyecto de ley, particularmente pienso que es un globo de ensayo. ¿Para qué? Para ver cómo se mueve la asamblea. Y si esta asamblea no trabaja como él quiere, nos vamos a ir a una asamblea constituyente. Pero si esta asamblea trabaja como él quiere, ya no es necesaria la asamblea constituyente, sino lo ingreso a través de proyectos de cambio de constitución y cambio todo el organigrama. Para cambiar todo el organigrama y cambiar todo, particularmente yo prefiero que sea una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar tan parchada nuestra constitución que no vamos a saber, va a hacer todo un Frankenstein jurídico a través del cual vamos a tener varios derechos garantistas
mezclados con derechos eficientistas, con derechos penal del enemigo, que no vamos a saber por dónde ir y vamos a, como dirían, morir en el intento. Otro de los problemas que tenemos dentro de nuestra democracia, porque de eso se trataba, es la falta de igualdad con relación a la democracia. La democracia es del pueblo y para el pueblo. Y para que exista esto tiene que haber igualdad y tiene que haber libertad. Libertad en elegir qué estudiar, la libertad de poder estudiar, la libertad de poder elegir qué estudiar, cómo estudiar. El problema es que nosotros, el 75% de las personas ni siquiera tiene que pensar en estudiar, sino tiene que poner prioridades. Y la mayoría de nuestra sociedad tiene la libertad de elegir cómo hoy día o no cómo hoy día. Si yo me quedo en la libertad de cómo hoy día, no cómo hoy día, tengo salud hoy día, no tengo salud hoy día, tengo trabajo hoy día, el tema de la capacitación, de la educación, de la democracia, queda en un segundo plano. Al quedar en un segundo plano, la libertad que nos están dando no existe. Porque lo que nos están diciendo es, a ver, yo te doy un libre albedrío, pero solo en las cosas que tú puedas escoger. Si tú vives sin salud, vives sin trabajo, vives sin comida, y yo te digo, ok, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué me vas a decir? Espera, espera, primero tengo que vivir y luego pensar en estudiar. Y esa libertad es la que necesitamos nosotros, que se cumpla todas nuestras principales necesidades básicas y de ahí sí pensemos en el tema ideológico, en el tema de democracia, porque la gente no vota por el que le representa, sino vota por el que le ofreció dar de comer. O peor aún, te ofrezco, y eso ya hablamos de politiquería, te ofrezco dar un bono para que a través de ese bono tú puedas comer. ¿Qué te estoy haciendo? No te estoy enseñando a pescar, te estoy dando un pescado. Y el tema es, con eso no llegamos a ningún tipo de democracia. A mi parecer, esos son los desafíos actuales de la democracia, tanto en el tema político, en el tema, en este caso, en el tema de libertades y sobre todo en el tema de respeto a los derechos humanos. Hasta ahí mi intervención. Hacer la pregunta. Tal vez, doctores, ¿tienen preguntas para el doctor? Saludos desde la provincia de Tungurahua, Cantón Pelileo. Si puedo hacer uso de la voz, por favor. Claro que sí, siga, por favor. Felicitar, estimado doctor Santiago, por la buena exposición que a nosotros nos alumbra el pensamiento y criterio. Dentro de aquello, en el ámbito de democracia, el suscrito sí tiene una pregunta que para mí existe un vacío constitucional en el ámbito de democracia y participación política. Ese vacío es que
para los espacios públicos o cuando se va a participar a un concurso, siempre le solicitan los perfiles. Pero muchas de las veces para el ámbito político no tiene que tener perfil, como usted lo manifestó. eh, Podría ganar cualquiera, pero esa persona que sin destino, sin rumbo, es la autoridad que va a calificar los puestos políticos calificando el perfil y las carpetas. Qué ilógico. Y ese vacío tendrá un camino infinito si no se regula el ámbito constitucional de participación. Es, es mi sentir y mi exposición, doctor, y felicidades a usted. Gracias. A ver, y desde Pelileo, ya me encanta Pelileo. A ver, eh, yo estoy de acuerdo porque la democracia representativa significa que alguien tiene que representarte. Y el momento que alguien que te represente, eh, yo, por ejemplo, yo no me siento representado como profesional por una persona que no es profesional, por ejemplo. ¿Ok? Y el tema de la democracia significa eso, que yo tengo que ser representado por alguien afín a mí. Así que lo que se debería hacer y la forma que se debería mejorar es buscar la forma de que te representen a ti las mejores personas. Así que se debería dividir, por ejemplo, me estoy inventando, con relación a que dentro de los 120 asambleístas, 40, lanzo un número, el 30% tenga que ser elegidos por los colegios profesionales, por ejemplo. Y ahí sí me voy a sentir yo representado por ellos. ¿De acuerdo? Y los estudiantes tienen que tener, por supuesto que tienen que tener representantes. Los trabajadores, por supuesto. Y los vamos haciendo tipo colegios electorales. Pero resulta que mi voto vale lo mismo que de la persona que no tiene la capacidad de tomar esa decisión. Sí, está bien, eso es democracia, pero no una democracia representativa, sino una democracia, como tú mismo lo dijiste, un tema de meritocracia, que alguien busque los méritos para llegar a esto. Por cierto, aquí nos afectó mucho el tema de partidos políticos, porque en nuestra democracia es obligatorio tener un partido político. Yo no me puedo lanzar sin tener un partido político. ¿De acuerdo? Y el partido político es esencial dentro de una democracia, pero no en el sentido de ser un partido político de elección, sino de capacitación. Por cierto, llegó hace año y medio, un presidente con un partido político, pero sin bases políticas. Y resulta que no tiene a quién poner en los diferentes puntos. Porque en un partido político uno piensa y dice, a ver, sí, yo quiero llegar a ser presidente. Tengo dos opciones. Una, tener toda la plata del mundo e invertir en una campaña, comprarme un partido político o ingresar a las juventudes y después ir subiendo. ¿Por qué? Porque me voy capacitando y después que sea el partido político el que diga, ok, tú eres el más capaz. No el más chévere, no el de más plata, sino tú eres el más capaz. Porque has demostrado después de todo este tiempo, lánzate. Tal vez ahí podríamos mejorar un poco más el tema de la meritocracia sin quitarle el voto a todos. Esta sería mi opinión al respecto, doctor. Gracias, Bueno, estimado. buenos Buenos días, días, muy buenos mi días, estimado estimado. doctor.
Estimado doctor Buenos días. Camilo Chávez, proceda con la pregunta, por favor. Ya. De todo le quiero agradecer mucho por ilustrarnos con un tema que es que está erosionado, corroído, deteriorado en lo que respecta a la democracia. Sabemos perfectamente que la democracia proviene del término griego demos, que es pueblo, kratos, poder. Entonces debemos entender que es un sistema de gobierno, una organización política en donde el mandante, el gran protagonista del cambio, actúa de manera directa o indirecta a través del voto de elección popular. Algo muy importante, doctores, sabemos perfectamente que en la actualidad enfrenta un problema tremendamente grande con todos los tentáculos que tiene la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas. Algo muy importante es qué tenemos que hacer nosotros para ser actores activos para, en este caso, prevenir y combatir la corrupción. Sabemos perfectamente que la corrupción está enquistada, el incremento de la violencia, la debilidad de las instituciones, la polarización política, son temas muy relevantes, muy importantes que tienen que ser, en este caso, combatidos para que la democracia, en este caso, recupere la confianza ciudadana. Podemos voy a ser breve y con esto voy a terminar. Algo muy importante es que la democracia ecuatoriana combina los elementos de representación a través de las elecciones, de las veedurías y a través de la Asamblea Constituyente. Mi pregunta es, nosotros como funcionarios públicos de la Defensoría Pública, ¿qué debemos hacer para ser protagonistas de un cambio, en este caso para prevenir y combatir la corrupción? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ok. Como parte de la Defensoría, somos parte de la solución. ¿Cuál va a ser la solución? Tenemos dos soluciones, obviamente. La una, la inmediata, y la otra, la mediata. La inmediata es ayudar a la igualdad, ¿no es cierto? Resulta que el defensor público está para buscar la igualdad, no para buscar quién es culpable o quién no es culpable, sino la igualdad de armas entre un Estado representado por fiscalía normalmente y la persona más débil dentro de un proceso que es el acusado, el imputado, como queramos decirle, ¿no es cierto? La primera forma, mediata, la forma personal mía, es haciendo mi mejor trabajo. Dos, no prestándome para ningún acto de corrupción. Acto de corrupción no solo en el sentido económico, ¿ya? Sino en el sentido de mi mejor trabajo. Prepararme para que a alguien no se le mande preso. Pero en sí, en la forma mediata, para atrás, o sea, no solo inmediata, sino mediata, tenemos que hacer es poner de conciencia a todos, no solo los nuestros, sino los allegados. En mi casa somos 5 personas y de las 5 personas, a Dios gracias, solo yo soy abogado. Entonces, al resto de personas que te habla sobre las fake news, las noticias falsas o la famosa manipulación mediática, si nosotros ayudamos a que la manipulación mediática no se dé, estaríamos haciendo un gran trabajo en nuestra forma personal. Y de ahí dar capacitaciones, charlas a las personas y explicándoles que tienen sus derechos, que esos derechos tienen que no ser afectados por las nuevas leyes, porque a nosotros, a los defensores, estas nuevas leyes, estas nuevas formas, nos va a afectar y nos va a afectar un montón, porque ya vamos a dejar de ser un Estado garantista y vamos a entrar a un Estado eficientista en los cuales ya no vamos a tener la misma capacidad para buscar esa igualdad.
al final, la única forma de quitar los tentáculos de la corrupción es quitando la violencia. Y para quitar la violencia tenemos que dar todos. El Estado tiene que dar todos las garantías del buen vivir. Porque la gente se dedica a la violencia, la mayoría no porque quiere, sino porque tiene que. Y nosotros dentro de la Defensoría Pública nos damos cuenta que la gente no es mala, sino que le toca. ¿Por qué? Porque no tiene con qué comer, no tiene, o está en el grupo y todos lo hacen. ¿No es cierto? ¿Cuál es la forma? Que el Señor tenga oportunidades. Al dar oportunidades, quitamos toda la opción de que el crimen organizado ingrese y nos quite a las personas, que son la mayoría, que son gente buena. Eso sería, Camilo. Tal vez existen otras preguntas, doctores. Buenos días, mi estimado doctor Santiago Cova. Felicitaciones por tan importante exposición y saludos a todos los compañeros. Soy Saúl López, del Cantón Calvas, provincia de Loja. Tengo dos preguntas en realidad. Una sobre el Código Orgánico Integral Penal que establece la mala fe en la defensa y que es sancionado a los abogados que litigan con mala fe, que sería una forma de coartar la libertad de defensa hacia una persona, sea este procesado o, o víctima. Otra de las consultas es que ahora pretenden procesar al abogado que defiende a grupos por asociación ilícita. Incluso la defensa de las personas de tráfico de drogas, también al abogado le toman en cuenta y supuestamente le ponen una lista. Esa sería una pregunta. La otra sería sobre si estamos en democracia, ¿por qué quieren hacer desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, que representa netamente al pueblo? Esas serían mis preguntas, mi estimado doctor. Perfecto, ok. Vamos en sí son tres preguntas, pero vamos primero por el tema del Código Orgánico Integral Penal. Y usted habló de que a una persona le pueden sancionar penalmente por mala fe en la defensa. Ok, pienso que lo que usted me quiere decir es por deslealtad procesal, por ejemplo. Y la deslealtad procesal se lo juzga, si se lo podría considerar como juzgamiento, a través de, no penalmente, sino a través de un tema administrativo. ¿De acuerdo? Y hay una sentencia que ya les puedo enviar sobre la Corte Constitucional en relación a si la defensa no es bien realizada. Si una defensa no es bien realizada, se considera que la persona no tuvo defensa. Así que se declara eso como nulidad. Hablando de un defensor público o defensor privado. ¿Ok? Si un defensor público o un defensor privado realiza una mala defensa, es potestad del juez cambiar de defensa y enviar el respectivo oficio al Consejo de la Judicatura para que sea el Consejo de la Judicatura quien decida si el señor hizo una mala defensa y tenga una sanción. La sanción no es de tipo penal, sino específicamente de tipo administrativo. ¿De acuerdo? Eso es con relación a la defensa técnica.
y la mala fe en la defensa, que sería la deslealtad procesal. Código Orgánico de la Función Judicial específicamente. Con relación a la asociación ilícita, al abogado, no que defienda, por cierto, estoy en contra totalmente, no que defienda, sino que ayude. Por cierto, no en asociación ilícita, sino en delincuencia organizada. El delito es de delincuencia organizada y en la delincuencia organizada, si un abogado es parte de, si el abogado es parte de esta organización delincuencial y a través de esta persona logran llegar a a la comisión de una infracción, ¿sí? A mí me parece que se debería ser juzgado a un abogado cuando el abogado lo hace mal. Pero si un abogado defiende a cualquier persona, es el derecho humano del acusado y también es el derecho del profesional a defender. No le están juzgando al abogado que defiende. ¿De acuerdo? El problema, y a mí me parece que sí es un problema, es cuando le juzgan al abogado por dar un consejo legal. Entonces viene alguien y me dice, doctor, ¿cómo hago para divorciarme? Yo le digo, verás, para divorciarte tienes dos opciones, pero he escuchado que hay también otra opción media trucha, pero a mí me parece que por ahí no deberías hacerlo. Ok, las dos personas van y dicen, oye, ¿te acuerdas que el doctor dijo que hay esa opción? ¿Ya? De acuerdo. El problema es ahí, cuando le ingresan al abogado por dar un consejo judicial. ¿Ya? Porque las personas aceptan o no aceptan los consejos. Entonces, a mí me parece que si uno aconseja profesionalmente, no debería ser juzgado. Pero si uno es parte de un hecho, obviamente que vamos a ver si es doloso, culposo, inintencional, si fue coercitivo, ¿de acuerdo? Pero por el momento, si un abogado Doctor Santiago, se le fue la señal, creo, no sé, se escuchó bien. Por favor, esperemos, doctores, unos minutitos para que pueda volver a coger la señal del doctor y poder seguir con las preguntas. Muchas gracias. pues, regresamos, no sé qué pasó. Sí, doctor, sí, prosigamos, por favor. Ok, estábamos hablando de la asociación ilícita, perdón, de si a un abogado estoy de acuerdo en que se le juzgue por delincuencia organizada. Y a mi parecer, sí, sí se le tiene que juzgar si es parte de la delincuencia. Pero no se le debe de juzgar por defender o por dar un consejo. Y de ahí con relación a
si dentro de nuestra democracia se tiene que mantener al Consejo de Participación Ciudadana. A mi parecer, en forma personal, el Consejo de Participación Ciudadana no debería tener ese objetivo, sino ser una parte de la ciudadanía para buscar los méritos de oposición para que sean otras funciones del Estado, mantenerles con tres opciones que son la judicial, la legislativa y la presidencial o la ejecutiva, pero al momento de que al Consejo de Participación Ciudadana, que no es un ente político, ¿ya? Le das la opción de nombrar a todos y poder justificar la presencia de todas las otras partes de la administración de justicia, fiscalía, consejo de la judicatura, le haces político al tema. Y cuando le quitas el tema político, si le quitaríamos el tema político al Consejo de Participación Ciudadana, podría ser una opción. Pero lógicamente o prácticamente yo no le veo opción. A mí me parece que podría ser un consejo, por ejemplo, que busque específicamente los méritos, pero que sean las otras funciones que sí son políticas, que nombren. Pero estamos haciendo política. Todos somos políticos y la democracia es política. Así que por ahí más o menos sería mi forma de pensar con relación al Consejo de Participación Ciudadana. Esa sería mi respuesta a Gracias, las mi tres estimado preguntas. doctor. Muy respetable su criterio. Buen día. Gracias, Saúl. Doctores, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al expositor, agradecemos doctor, tal vez algunas palabras, algún último mensaje. Sí, claro que sí. A ver, como mensaje final, y en razón de que es la escuela de la Defensoría, quiero decirles que tenemos que poner el hombro para mejorar nuestra democracia. Y la forma de poner nuestro hombro para mejorar la democracia es manteniendo la libertad de defensa, la libertad de pensamiento y la libertad de elección. Y con eso vamos a poner nuestro granito de arena por nuestra democracia. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a las autoridades presentes, al expositor, quien nos ha brindado sus conocimientos en este evento académico, así como a todos los asistentes por su importante participación en esta primera jornada de aprendizaje. Buen día con todos y con todas. También les recordamos que el link de registro está en el chat para que puedan tener su certificado de asistencia. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Gracias y hasta pronto.